Muy buenos días, bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y más se vende en la República Dominicana. Hoy hablaremos de seguridad social y para ello tenemos una interesante entrevista con el señor Rafael Pérez Modesto, que es el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Él viene en compañía del licenciado Edward del Villar, subgerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y la periodista Mati Vázquez, que es la directora de comunicaciones. Muy buenos días, don Muy buenos días. Modesto. Bienvenido al Diálogo Libre. Gracias, un placer poder compartir con ustedes. Bueno, nosotros quisiéramos iniciar este diálogo porque el Consejo tiene la responsabilidad de velar por los intereses de los afiliados, maneja los intereses además de todos los sectores que convergen en la seguridad social. ¿Cuál es la situación hasta ahora del sistema? Porque vemos mucho conflicto a todo lo largo de los 18 años de implementación de la ley. Correcto. Yo voy a comenzar justamente en esa última tesitura que usted planteó, tiene 18 años. Justamente la seguridad social se inició, fue promulgada el día 9 de mayo del año 2001. Entró en vigencia en el año 2003, en una vigencia parcial, porque en realidad comenzó haciendo pininos en áreas que no estaban previstas ser las iniciales, como es el caso de salud, sino a través de la acumulación de dinero en pensiones. En salud se inició con una parte selectiva del régimen subsidiado, y el régimen contributivo entró en el año 2007, a finales del año 2007, es decir, que sería en el 2008 en realidad, y a partir de ahí pues ha tenido un proceso de evaluación evolutivo que ha ido cumpliendo con muchos logros y muchos retos. El Consejo Nacional de la Seguridad Social es el órgano rector del sistema, porque la seguridad social es un sistema que se ha establecido a nivel mundial, que ha superado lo que en principio se llamó la caja de seguridad social en nuestro país, fue en los años 47, 48, en pleno manejo y dominio del régimen de Trujillo, y que fue de gran impacto social, que tuvo sus soluciones conforme a las circunstancias del momento, que jugó su papel en términos de salud, pero que con el tiempo, a nivel internacional, la seguridad social ha sustituido ese sistema y ha evolucionado, lo ha hecho más complejo, más completo, porque la seguridad social no solamente cubre el aspecto de salud, sino también el aspecto de riesgos laborales, asegurar las pensiones de las personas cuando es por sobrevivencia, cuando muere un paciente y sus familiares necesitan un respaldo, seguro de vida, de salud, de riesgos laborales, en fin, por discapacidad, en fin, todos los aspectos que tienen que ver con la niñez, con las mujeres embarazadas, con las enfermedades de los adultos mayores, y es un sistema bien completo. Entonces el Consejo es el órgano rector donde tienen incidencia tres sectores fundamentales: el gobierno como garante fundamental de que ese sistema funcione, lo encabeza a través del Ministerio de Trabajo, también está incluido ahí el Ministerio de Salud, debería estar el Banco Central y también otras instituciones como el INAVI, que anteriormente ahí se acumulaban cuando la gente iba en términos de salud, de retiro, la gente acumulaba sus pesos y era el medio para dispensar
la salida, la pensión de la gente escasamente, pero se mantiene en el Consejo y el Instituto Dominicano del Seguro Social, que se mantiene también como parte integrante del Consejo. Pero además es un régimen tripartito. La Seguridad Social tiene una representación de 3 delegados permanentes del empresariado y 3 delegados y sus suplentes del sector sindical. Las 3 centrales sindicales más trascendentes, reconocidas, pero además un conjunto de instituciones como el Colegio Médico, los enfermeras, los profesionales de otras áreas de la salud, profesionales en general, van rotándose cada 2 años con su representación y su suplente. Suman en total alrededor de 13 entidades. Entonces el Consejo, ya establecida la ley, que fue promulgada, como repito, en el año 2001, ha tenido algunas ligeras modificaciones, se han hecho los reglamentos del lugar y el Consejo es el órgano superior, el órgano que traza pautas, políticas, normativas y que dirige el proceso. Por debajo del Consejo están entes ejecutivos, como son en este caso, para los casos de salud, está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, mejor conocida como CISARRIL. Para el caso de pensiones está la Superintendencia de Pensiones, conocida como CIPEN. Está la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA, y la Tesorería de la Seguridad Social, que es el órgano recaudador y dispersador de los recursos para las áreas en que la seguridad social se desenvuelve. Entonces, aparte de eso, bueno, pues todo el sistema ha ido funcionando. Podríamos decir que ha obtenido grandes logros. Cuando ustedes estarían muy jovencitos, pero como historiadores, como conocedores de la evolución de los procesos económicos y sociales del país, la salud era manejada en el aspecto público a través del IDSS, pero solamente tenían representación los trabajadores, cañeros, de escasos ingresos, y entonces el asegurado tenía representación. Buenos hospitales en su momento, de cardiología, diseminados en varios puntos del país, y por lo tanto apenas, digamos, 7.000 familias estaban adscritos al IDSS. Cuando arranca la seguridad social, apenas un 0.3% de la población dominicana estaba adscrita al régimen de salud, a las atenciones a la salud, que fueron bien definidas, y se inició, decía, con una proporción muy baja. Yo inclusive le traje algunas estadísticas, algunos datos que podrían serle de interés para que ustedes puedan valorar y apreciar debidamente la evolución en términos de salud. Usted puede ver aquí, eso fue en el año 2003, apenas un 0.5% de la población y la evolución que ha tenido. Esta parte azul es el régimen subsidiado por donde comenzó el sistema, y este verde es el régimen contributivo, que efectivamente en el 2007 que se inicia, y sin embargo podemos ver que el principio de la universalidad, que es el que rige, es el principio fundamental de la seguridad social, ha ido evolucionando y nos ha colocado al término del año pasado, en diciembre de 2018, en un 77.5%.
la meta nuestra, conforme a la Estrategia Nacional de Desarrollo, conforme a los planes del gobierno y conforme a la propia meta del Consejo Nacional de Seguridad Social, un 80%. De haberse tomado una serie de medidas recomendadas y resolutadas por el Consejo, hubiésemos pasado a ese 80%. La meta a que nos encaminamos es situarnos en un 90% al término del año 2020. Y vamos camino a eso, porque se están tomando las medidas para que así sea. Esto solo no hablaría suficientemente, pero debo decirle, o debo afincar, que el promedio en toda América, Iberoamérica, oscila en alrededor de un 40 a un 45%, el promedio de cobertura en el aspecto de salud. Y a nivel mundial, cuando usted le suma territorio amplio como África, parte de Asia, el promedio de cobertura es apenas de un 20, 22, 23% a nivel internacional. Nosotros nos hemos situado en uno de los principales países, éramos el penúltimo, solamente estábamos Haití por debajo nuestro y hemos ido escalando posiciones en términos de salud. Ustedes recuerdan que no hace mucho tiempo existían los planes de servicio de salud que eran privados, que solamente cubría a la gente hasta que llegaba a 60 años. A partir de los 60 años automáticamente eran excluidos de los planes de salud. No cubría ninguna enfermedad llamada catastrófica. Inmediatamente se detectaba que un paciente fuera hipertenso, diabético, con problemas cardiovasculares, con problemas de accidentes cerebrovasculares, eran automáticamente sacados. El Consejo ha logrado ir aumentando el plan básico de salud, cubriendo más enfermedades. Existe entonces para la administración de los aspectos de riesgo de salud, existen ARS, que son mecanismos privados, y uno público, que es el Servicio Nacional de Salud, SENASA, que es estatal, que han ido llenando ese papel y se valen de prestadores de servicios de salud. Existe entonces para pensiones las AFP, que son aseguradoras de fondos de pensión. Podemos entonces ver la evolución, como el crecimiento, los aportes. Puedo afirmarles sin muchas divagaciones que hoy en día, fruto de la acumulación, de la integración de la gente en la seguridad social, pronóstico que no era muy creíble en ese momento, ya hoy en día en términos de salud se aporta un 1.9% del Producto Interno Bruto. Y eso es una cifra significativa si usted lo suma a la inversión del Estado en materia de salud. Cada día se cubre más, hay un plan básico, le decía, o plan de servicio de salud, PDSS, que son el tipo de enfermedades que cubren los niños. Ya no solamente se cubre el afiliado, sino su cónyuge, esposa o pareja, o viceversa, pareja, la mujer también, si trabaja, su esposo, su compañero de vida, sus hijos, hasta 18 años y 24 si son estudiantes demostrados. Y pues yo creo que eso es una gran transformación. Y además de eso, anteriormente no existía lo que es riesgos laborales, es decir, cualquier tipo de inconveniente, de accidente que se presentara a un trabajador, a un empleado, no importa el rango, no importa el sexo, no importa la edad, trabajando, se le presente, existe la aseguradora de riesgos laborales que cubre un 100% de
cualquier accidente o cualquier enfermedad profesional. Llámese enfermedad profesional, cualquiera que se deriva del tipo de trabajo que una gente se le presente. Es decir, una alergia, una enfermedad producto del uso de, digamos, de insecticida, de cualquier material que pueda provocar eso. Entonces, eso ha venido funcionando de manera sostenida y permanente. Los accidentes de tránsito, que el país, como ustedes conocen mejor que nosotros, ocupa un lugar cimero en términos de los accidentes de tránsito, la seguridad social lo cubre, los niños le cubre desde que nacen, tienen cobertura, antes había restricciones, las mujeres embarazadas se le cubre también el pre y posparto y sus prestaciones correspondientes, a los adultos mayores también. Existen entonces dos regímenes funcionando en la actualidad: el régimen subsidiado, que es solventado por el Estado Dominicano, y el régimen contributivo, que es de los trabajos formales, un porcentaje de su ingreso, de acuerdo a lo que gane, se deduce un 10%, una parte va para pensiones, otra parte va para salud, otra parte va para las estancias infantiles, que ha sido un gran aporte significativo, porque cualquier persona puede, su hijo o hija de 45 días hasta 5 años, le dan una formación adecuada, educación, salud, alimentación, respaldo psicológico. Es decir, que son muchos los aspectos que ha podido lograr el sistema. En torno a los regímenes, el régimen subsidiado, en función que son la gente más vulnerable, los sectores más empobrecidos del país, le puedo suministrar informaciones de que hoy en día cubre casi 3.7 millones, como ustedes pueden apreciar en esta gráfica. Es decir, esta es la línea de pobreza en la República Dominicana, que de hecho en los últimos tiempos ha tenido cierto descenso, porque hay más empleo, porque ha disminuido ligeramente. Entonces, ha habido una cobertura. Al término del año 2018, superamos en un 152% la meta que se había propuesto. Esto quiere decir que 3.6 millones de dominicanos y dominicanas están protegidos por el régimen subsidiado. Y también en el régimen contributivo, el porcentaje ha ido creciendo de manera sucesiva, continua, y hoy en día, al término del año 2018, la meta conseguida es 1.095.968 de un total de 2.114.388, es un porcentaje adecuado de un 80 y pico % de lo que están en el régimen contributivo. Es decir, que ha habido, la tesorería ha sido un órgano funcional que no existe en todos los países, porque hay dispersiones y manera de recaudo que es muy dispersa. La DIDA es una institución que ha jugado un papel extraordinario en la conciencia de la gente en cuanto a la cultura de la seguridad social, y por eso hoy en día es una meta inmediata y está sometida en el Congreso un reforzamiento para que estas instituciones no solamente tengan actuación autónoma, sino también tengan fuentes de ingresos que les permitan cubrir lo que son sus posibilidades. Nos abocamos a un aspecto trascendente, que es la actualización, la modificación de la ley 8701, que fue el resultado de que aquí no había experiencia en materia de seguridad social y fue calcada de lo que existía en otros países, digamos Chile, Argentina, Brasil,
México y principalmente Colombia. Hoy la experiencia acumulada permite que en la República Dominicana podamos hacer una ley ajustada a las necesidades, que tenga más amplia cobertura, que tenga más efectividad, que pueda cumplir con el principio de la universalidad, que pueda cumplir con el principio de la solidaridad y que continúe esa evolución gradual que nos hemos propuesto. Tenemos grandes retos y dificultades porque verdaderamente en lo interno debió haberse comenzado por salud, repito por tercera vez, pero eso implicaba la aplicación de un concepto que digamos es una estrategia, que es lo que garantiza que la seguridad social en términos de salud funcione en términos cualitativos de manera plena y que reduzca el gasto de bolsillo, que es la atención primaria. Pero hubo sectores que se oponen y siguen oponiéndose a eso. ¿Quiénes? Principalmente ha sido el sector de clínicas, algunas especialidades, algunos sectores que ven en eso una amenaza, cuando en realidad no lo es. Y eso, los centros de atención primaria cubren el 80% de los casos, pueden ser manejados sin que la gente, su bolsillo se altere de manera que no puedan cumplir. En términos de la ley, ¿cuáles son los puntos que usted entiende que deben de ser modificados? Porque nosotros tenemos sectores que están inconformes, vamos a decir, como es el sector trabajador, que exige una modificación de esta ley y que ellos puedan tener una pensión un poco más digna. Desde su punto de vista, como usted ya mencionó que tienen experiencias acumuladas en este sentido, ¿cuáles son los puntos que deben de ser modificados? Son muchos. Se ha dado oportunidad de que todos los sectores acumulen sus experiencias, su punto de vista, y actualmente, aunque el gobierno sometió algunos aspectos, como son que la modificación, que fue una iniciativa del propio Consejo, le puedo mostrar aquí, en el año 2015 sometimos una propuesta al Poder Ejecutivo de que cuando una empresa pequeña, micro, mediana empresa se atrasa en el pago de sus deberes, si recauda el dinero no lo paga a la tesorería, entonces a los 2 meses pierden los servicios, pero tiene una desproporcional penalidad en intereses y en mora que se multiplica de una manera, digamos, tangencial, para usar un término económico, diríamos, exacto, exponencial, que si una empresa pequeña debe 100,000 pesos, al término de 2 o 3 años está debiendo millones. Entonces, eso constituye un freno para la cantidad de afiliados y la cantidad de servicios y la cantidad de cosas. Por otro lado, en el aspecto de pensiones, cuando se inició la ley, todas las personas que estaban adscritas al IDSS pasaron a ser manejados a través de Hacienda, los que ya cumplían, estaban en retiro, y entonces se estableció un régimen de capitalización individual y un régimen de reparto que funcionan paralelamente. Entonces, ha habido, no aquí en la República Dominicana, queja, aquí lo que hay es la propensión de seguir el ritmo que tienen en la actualidad, pasaría lo que ha pasado en España, en Francia, en Italia, y que está sacudiendo a Chile en la actualidad, que fue el modelo que se empleó aquí, que está pasando en México, que está pasando en Brasil, y entonces hay estudios ya que demuestran que hay que darle un giro al aspecto de la recaudación, de la ganancia en la administración de las AFP, para que garanticen que el retiro de los ciudadanos y ciudadanas que están adscritos al régimen de seguridad social cuando se pensionen tengan un ingreso que le permita su existencia de una manera digna y correcta. Entonces aquí todavía no ha llegado porque es una combinación de 2 factores, la edad, 60 años,
y la acumulación de cuotas de pago que deben ser 360. Entonces, cuando una gente llega a eso, salvo que se le presente una discapacidad y el grado de discapacidad sea tal que la gente no pueda trabajar, a esa gente se le da pensiones. Si un afiliado se muere, se le da una pensión de sobrevivencia a los familiares, pero en realidad el grueso de afiliados del régimen contributivo todavía masivamente no lo está. Entonces, tenemos en el país la oportunidad de corregir ese tipo de cosas de manera que cuando una gente se retire no venga a recibir un 27, un 30, un 32% de su ingreso promedio, sino una cantidad que le permita sobrevivir de una manera adecuada. En términos de pensiones, Eduardo, que es un experto, es economista y además de eso también es un hombre que nació con el sistema desde niño hasta ahora, es el subgerente general, es un tema que él maneja adecuadamente y desde luego hay siempre la aprensión, hay el temor de que al término de este paso no haya una adecuada respuesta y lógicamente entonces dirigir es prever, es adelantarse al curso de los acontecimientos. Nosotros tenemos la posibilidad de poder tomar medidas. Ya ahora mismo el gobierno tomó una media del tipo de ganancia, sugiere y somete al Congreso Nacional una modificación de la ley que no sea la administración de unos fondos que ya acumulan más de 600,000 millones de pesos en términos y que están debidamente justificados en donde están incluidos de manera transparente, que es una de las de los aspectos dignos de ser resaltados en la seguridad social, cada centavo, que la cantidad ya sobrepasa, como ustedes pueden apreciar en estas estadísticas. Específicamente terminamos el año con 15.34% del Producto Interno Bruto de ese dinero y todos están debidamente colocados. Es decir, está el Fondo de Salud, está el Fondo de Pensiones, con claridad, y nuestra página web es transparente de cada cuenta, de cada ciudadano y de cada centavo que ingresa, se invierte y se acumula. Yo quisiera que Eduardo nos completara eso y estaremos indistintamente en disposición de cualquier inquietud, pregunta, sugerencia que ustedes en representación de la población puedan considerar pertinente. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Temas que hay que modificar en la Ley de Seguridad Social. Pues evidentemente de que la República Dominicana está en una coyuntura muy diferente a la coyuntura cuando inició el sistema. Iniciamos el sistema, como decía el señor gerente, en donde prácticamente lo que hicimos fue copiar, calcar textualmente otros modelos. Y hoy en día, por ejemplo, vemos cosas que no hacen sentido, pero bueno, fue que copiamos un modelo. Pero quizás se justificaba eso en ese momento porque carecíamos de información, de una práctica, un desarrollo de una cultura de seguridad social como tienen los países que están en tierra firme, vamos a decirlo así, en el gran continente. Hoy en día tenemos información y creo que las cosas que se están planteando están sustentadas. Usted hablaba, por ejemplo, del tema de pensiones y el tema de básicamente de las tasas de reemplazo, o cuál es el nivel de recurso que va a recibir las personas comparado con su salario cuando se pensionen. Y las proyecciones de informe como el informe de la OCDE habla de que las tasas de reemplazo, no solamente en República Dominicana, sino en la mayoría de los países, pues no son muy agureras, vamos a decirlo así, no son muy satisfactorias. No importa que estemos hablando de un régimen de reparto o un régimen de cuenta individual, porque los modelos de pensiones están amarrados, igual que los modelos de seguridad social, están amarrados al mercado laboral. ¿Qué significa esto? O sea, como marcha el mercado laboral, en esa misma medida va a marchar los sistemas de seguridad social
profesionales o contributivos, como le llamamos en República Dominicana. Si los salarios son bajos, pues eso tiene un impacto directamente en el sistema de seguridad social. A nivel de financiación de los sistemas de reparto puro, como el régimen de salud, en donde los recursos que se utilizan para la financiación son los aportes de los trabajadores y se pagan como per cápita a un administrador, o como un régimen de pensiones, sea de reparto, en donde las generaciones presentes son las que financian las pensiones de las generaciones pasadas, o un sistema de cuentas individuales, en donde las pensiones se financian de acuerdo a los montos acumulados durante toda la historia laboral de un trabajador. Y en República Dominicana no somos la excepción. O sea, los salarios en República Dominicana son salarios que cuando lo comparamos con otros salarios de países desarrollados, pues la brecha es bastante amplia. Entonces, lo que aportamos, por ejemplo, en materia de pensiones, y básicamente la discusión se centra en que si sistema de cuenta individual o sistema de reparto. Y técnicamente ese no es el problema. No importa que cambiemos un sistema de reparto o que sigamos con el sistema de cuentas individuales. Con el esquema de ingresos que tiene un trabajador durante toda su historia laboral, sumado eso al tema de la evasión y la elusión, que es un gran tema también de modificación de la ley, que con la propuesta de gobierno se trata de fortalecer la tesorería para atacar un poco el tema de la evasión y la elusión. O sea, aquí en Dominicana se sabe que los salarios son bajos y además de eso, de que algunas personas inescrupulosas pues no reportan los trabajadores con el salario que deben reportarlo. Pero para que tengan una idea, el aporte que se va al sistema de cuentas individuales es 8% de la cotización. 8%. Y cuando se critica el modelo, se critica de que el modelo pues proyecta una tasa de reemplazo que rondan casi 40% del salario. Estamos hablando del mismo salario. Ya de entrada hay una brecha de 32 puntos porcentuales. De entrada. Lo ideal y el consenso de organizaciones, por ejemplo, como la Organización Internacional de la Seguridad Social, cuando habla de tasas de reemplazo, habla de que las pensiones deben ser pensiones adecuadas y suficientes, pensiones que le permitan, como decía el gerente, a la persona mantener un nivel de vida igual o parecido al que él tenía cuando era trabajador activo, ¿verdad? Alguien que ganaba 100,000, por ejemplo, que se pensione con 60 o 70, más o menos debería ser bien, o sea, un 70% de salario. Pero si comparamos el 70% del salario con el 8% que aportamos entre trabajador y empleador, ¿de cuánto es la brecha? 62 puntos porcentuales. Entonces, ¿cómo un sistema de pensiones puede durante 20 años acumular, además de eso, una rentabilidad que le dé para cubrir una brecha de 62 puntos porcentuales? Es imposible. La media de cotización en el sistema de pensiones en los países desarrollados, háblese de España, en los países europeos, andan entre un 20 y un 30% solo para pensiones. Para no irnos muy lejos, en Argentina se aporta más del 20% solo para pensiones de trabajador y salarios altos. En República Dominicana el trabajador aporta 2.87% de su salario. 2.87% de su salario. Y las críticas son de que la proyección es el modelo, la tasa de reemplazo no llega a un 40%. Pero la pregunta es, ¿cómo tú piensas? Si tú ahorras, si la pensión debe ser el reflejo de tu sacrificio presente para tener un ahorro futuro, ¿cómo tú vas con un ahorro de 2.87 a conseguir una pensión de 60 o 70 o 80% de los salarios? Es prácticamente imposible. Por eso digo, la discusión es una discusión mucho más profunda en el tema del futuro bienestar de los pensionados en República Dominicana. Y eso es un gran tema. Y es un tema que seriamente en su momento tendremos que discutir, porque vuelvo y repito, no se trata de la forma en cómo se administra el modelo. Se trata de que los sistemas de pensiones contributivos van asociados a cómo marcha el mercado laboral en República Dominicana. Y el mercado laboral en República Dominicana presenta más de un 50% de informalidad. O sea, de muchísima gente que está fuera del sistema de seguridad social, y los salarios en República Dominicana, pues, bueno, ya ustedes lo conocen cómo son. Entonces, ese es un gran tema, el tema de la evasión y la elusión para la sostenibilidad del modelo, el reforzamiento de la tesorería, como decía muy bien el gerente, y sobre todo el tema del cambio de la estructura de contratación y pago en el modelo de seguridad social, básicamente en el sistema de salud. Actualmente, la modalidad de contratación que tenemos, y ese es el gran problema, uno de los grandes problemas para el cual no podemos aumentar más la cobertura, tiene que ver que en República Dominicana existe un pago por servicio a los prestadores.
no hay un compartimiento, no se comparte riesgo entre el administrador y el prestador. Simplemente usted usted le duele la cabeza y usted cree que tiene un problema en su cabeza y va a un neurólogo directamente. El neurólogo, cuando usted llega, le cobra la cita, 2.000 de diferencia, en el mejor de los casos, pero él tiene ahí un tomógrafo, que es parte de su inversión en su cosa. Entonces, bueno, vamos a ver si tú tienes un problema de dolor de cabeza. Y te meten el tomógrafo y eso te cuesta 6.000 también, parte de lo cual tienes que pagarlo como gasto de bolsillo. Entonces, evidentemente que un modelo de salud bajo ese esquema es imposible sostenerlo en el tiempo. Por eso es tan importante el tema de la atención primaria en salud, para garantizar dos cosas. Primero, garantizar reducir el gasto de bolsillo, que el gasto de bolsillo en República Dominicana es uno de los más altos que hay en toda América Latina, ¿verdad? Estamos hablando de casi 40 pesos de cada 100 que se gasta de gasto de bolsillo. O sea, que yo, aunque tenga un seguro, voy y tengo que pagar eso. Evidentemente que antes era más, porque la seguridad social en términos reales para el trabajador ha significado un aumento de salario por el cambio en la forma de financiación del modelo. O sea, anteriormente, como decía muy bien el gerente, una persona para poder tener un seguro, no como el plan básico de salud, que es mucho superior a cualquier otro plan de esa categoría, tú tenías que pagar por ti, por tu esposa y por tus hijos. Y eso podía significar posiblemente entre el 20 y el 30% de tu salario. De entrada, eso es una barrera de acceso. El modelo en salud cambió, y cambió a que la financiación es en base a una proporción de tu salario, y el trabajador aporta 3.4% de su salario para el seguro familiar de salud. 3.4%. Y con eso él tiene cobertura, garantizada la cobertura de él, su esposa y sus hijos hasta 21 años se estudia. Entonces, de entrada, para el trabajador ha significado un aumento significativo del salario. Ahora, pero para poder garantizar una mejor salud, está demostrado, y así lo establece la OMS, de que el 80% de los problemas de salud se resuelven en un primer nivel de atención. ¿Okay? Porque posiblemente tu dolor de cabeza sea un dolor menstrual, posiblemente sea de estrés, y entonces se maneja como de esa naturaleza. Y no hace falta que suba a un nivel súper especializado, en donde el nivel súper especializado va a aplicar lo que tiene que aplicar. Entonces, es inminente para la seguridad social, para la sostenibilidad de la seguridad social, por un lado, desde el punto de vista financiero, pero para tener impactos reales en la salud del pueblo dominicano es necesario el cambio del modelo de atención de salud. Y eso implica que las personas puedan entrar por una puerta de entrada al modelo y que alguien que le pueda dar seguimiento a la salud de esa persona, en donde se administre realmente el riesgo de la salud y no sea una administración puramente de un pagador, de un tercer pagador, como es ahora, sino de que haya alguien que está monitoreando la salud de la persona y está garantizando de que esa persona, los chequeos que tengan que hacerse, pues lo haga de manera correcta. Entonces, esos son temas importantes. Se ha avanzado muchísimo en el tema de riesgos laborales, como decía el señor gerente, pues evidentemente se requiere un mayor fortalecimiento de esto, y el tema de los accidentes de tránsito, del abordaje de los accidentes de tránsito también es fundamental para que podamos sostener el modelo. La prensa tiene años publicando este punto, pero tal parece que el sistema tiene unos frentes difíciles de sobrepasar, el sector privado, y ahora vemos cómo los mismos gremios se están adhiriendo a causas que afectan a los afiliados en aspectos privados. ¿Qué es lo que hace falta para que el sistema arranque la atención primaria y ya dejemos de decir hace falta, es que el sector privado no quiere? Y segundo, ¿podrá el Consejo sentarse y revisar aspectos que están exigiendo los médicos ahora, como aumento de honorarios, revisión de catálogos? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Es como que el gobierno se empodere más y sobrepase estos frentes? Mira, podríamos ambos combinar una cosa en la respuesta, una cosa y otra. Realmente ningún sector se niega a la atención primaria como aspecto vital del funcionamiento en términos de salud. Pero eso es teóricamente. En la práctica, cuando inició la seguridad social, había desconfianza de que ese sistema pudiera funcionar en la República Dominicana. En la práctica hemos logrado ir desmontando ese concepto. Entonces, faltaban que se tomaran una serie de previsiones en materia del Ministerio de Salud Pública,
Ustedes han visto que ya hay una unificación de las redes de servicios de salud pública, se han sumado lo que eran los hospitales y centros hospitalarios del Ministerio de Salud Pública con las que existían y existen provenientes del IDSS. Ya ahora está el Ministerio de Salud Pública que maneja la parte normativas, de orientaciones, de inscripción de nuevos productos, de evitar que hayan protocolos dispersos, pero existe también el Servicio Nacional de Salud, que ha sido un gran empuje. Ya están sentadas las bases. Ustedes que cubren todos los acontecimientos que pasan en el país, saben que no hay un día de la semana que no se inaugure, que no se restaure un hospital nuevo o restaurado que no vaya acompañado de un centro para atención primaria y protocolos definidos. Ya las condiciones están dadas para que esto arranque. ¿Quiénes se oponen a la atención primaria? Centros privados, clínicas privadas, agrupadas en una entidad que se llama Andeclic, y médicos especializados que asumen, como asumían desde el principio. Yo provengo, soy administrador, mercadólogo de profesión, mercadólogo especializado en aspectos médicos y farmacéuticos, y puedo hablar con propiedad sobre ese tema. Lo que se creía era que eso era una amenaza que iba a destruir, en un país de esta naturaleza, que iba a destruir esos sistemas. Ya se ha demostrado que no. Un centro de atención primaria, que es un conjunto de médicos familiares, de médicos pediatras, cuando se requiera, ginecólogos, internistas, que dan atención, como le explicaba, al 80%, porque él habló de un dolor de cabeza, pero también puede ser una fiebre que puede ser viral, también puede ser un dolor de oído, de los ojos, puede ser un dolor de estómago, que la gente lo primero que piensa es que es una úlcera o que es un problema grave, y se van a un gastroenterólogo. ¿Qué sucede? Que el contrato, lo que da explicación a esa inquietud planteada por nuestra representada compañera periodista, es lo siguiente, que muchos especialistas tienen contratos con las ARS. Ellos definen un contrato que dicen, bueno, te vamos a dar una parte de eso. Pero ¿qué pasa? La cápita que se le administra, porque el plan básico de salud ha ido ampliándose, cada vez hay más medicamentos, cada vez hay más procedimientos médicos, cada vez hay más procedimientos quirúrgicos que se han ido ampliando. Ustedes ven, por ejemplo, que ya la seguridad social, que comenzó con una cobertura de 150,000 pesos por cada afiliado, lo subió a 300, a 500,000, ya es 1,000,000 por cada enfermedad, por cada proceso. Es decir, si una gente va por un problema renal, que le cubre todo el tipo de situaciones, si se le presentara como consecuencia de eso una enfermedad diferente, además de la integralidad de los procesos de salud, también le cubre cualquier otra enfermedad simultánea por la misma cantidad, 1,000,000 más, por cada proceso que tenga la gente. Ahora, esas clínicas que tienen grandes laboratorios o que tienen contratos con otros laboratorios o que tienen grandes estudios, que hacen grandes estudios que son costosos y que las ARS le cubren un porcentaje del mismo, estiman y piensan que eso va a desaparecer, porque a la gente se le va a garantizar en la atención primaria la solución del 80% de los casos, pero cuando un paciente requiera un segundo, un tercer nivel, dependiendo de la complejidad de lo que tenga, bueno, pues obviamente será remitido al especialista o al centro que le corresponda. Entonces, esos temores hacen que hagan presión porque son núcleos que tienen una fortaleza. Lamentablemente y inexplicablemente se han sumado el colegio médico,
que tiene potestad de participación en el Consejo Nacional de Seguridad Social, con voz y con voto, ha hecho causa común con eso, y ahora hay todo un conflicto de intereses de que deben pagarle más a un médico, y nosotros estamos de acuerdo con eso, porque un especialista en neurología, en neurocirugía, en otorrinolaringología, en cualquier especialidad, 300, 500 pesos, 270 pesos, que es el promedio, es una insignificancia. Pero ya esas son negociaciones que hacen entre ellos y que están regulados y supervisados por CISARRIL, que es el órgano que regula, que supervisa y que hace cumplir los procedimientos ya establecidos. Mientras tanto, el rendimiento del dinero, el fortalecimiento para evitar lo que es la evasión y la elusión, que son mecanismos que se utilizan aquí para no pagar muchas empresas. Entre ellas hay empresas pequeñas, medianas, pero aparte de eso también empresas grandes y empresas hasta del Estado y empresas, ayuntamientos que no están dándole cobertura. Entonces eso afecta los ingresos y afecta la población que va a la seguridad social. Entonces ese conflicto es lo que se está reflejando ahora. Es un conflicto que no es del Consejo Nacional de Seguridad Social, es un conflicto que afortunadamente ha sido de inicio enfrentado por la presidencia del Consejo, que es el Ministerio de Trabajo, y CISARRIL en procura de una solución negociada. Y yo albergo, estoy seguro que eso, en cuestión de, vamos a decir horas, que una hora puede ser 24 horas o 48, pero ese proceso tiene que ser solucionable, porque los únicos que están afectando son los afiliados, son la población, porque las ARS, que son las aseguradoras de riesgo de salud, van a seguir recibiendo el porcentaje que le corresponde por cada afiliado que tengan. Entonces, cualquier situación que se le presente y no se cumpla con eso, va a tener derivación de consecuencias, y ya hay precedentes de que si una gente cae en un estado de gravedad o muere producto de una desatención a un afiliado, paciente, son demandables judicialmente, y el peso caería no solamente contra la ARS, caería también contra la clínica que no ofrezca los servicios que corresponden, y podría recaer también sobre el médico en caso de que no atienda debidamente, porque ya el grado de conciencia nos hemos ocupado de que gradualmente, de acuerdo a ese principio que tiene la seguridad social, la gente vaya haciendo cultura de seguridad social. La cultura de la seguridad social implica dos aspectos: conciencia de los derechos que tiene la gente y conciencia de los deberes. Los deberes, el ser humano por naturaleza tiende a la trampa, tiende a decir que una gente gana menos, o buscar la manera de, como hay entidades que le cobran a la gente, le rebajan el 10% de sus ingresos, pero no cotizan a través de la tesorería lo que corresponde. Y ejemplo hay de sobra. Yo no voy a fetinar este intercambio con ustedes mencionando nombres, pero lo importante es que se resuelvan. Por eso necesitamos una tesorería fuerte, una DIDA que realmente oriente a la gente, que tenga fortaleza, que tenga representación en todo el país, y que haya fondos para ir cubriendo cada vez, porque la salud y la medicina es la ciencia más dinámica y más diversa. Lo que hoy no es un obstáculo. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos hay un escándalo por el sarampión. Eso es algo que estaba controlado en la mayoría de los países. Ahora mismo aquí no lo hay, pero puede haberlo. Entonces son situaciones que se presentan que hay que darle solución. Enfermedades que antes no existían. El Alzheimer a la gente lo veía como natural, pero el promedio de vida de la gente va subiendo.
Anteriormente una persona de 50 años era una persona ya requete pasada. El promedio de vida, y eso es un indicador de avance, en un hombre es de un 72 años, una mujer 75, dentro de 10 años sobrepasará 80 años. Y ya un hombre de 70 años es un muchacho, de 60 años es un muchacho, y una joven también. Entonces, pero se van presentando más diabetes, más problemas renales, más problemas de hipertensión, y eso hay que cubrirlo y lo estamos cubriendo. Entonces, cualquier enfermedad catastrófica, no importa su naturaleza, el sistema tiene que ir periódicamente aumentándolo. ¿Y dónde lo aumenta? De la consolidación de su fondo y de la estabilidad financiera del sistema, y evitando que se engañe el sistema, evadiéndolo, declarando cuotas que están por debajo de la realidad o no pagándola debidamente. ¿Está lleno de vicios el sistema entonces? ¿Eh? ¿El sistema está lleno de vicios? Bueno, no, es que la humanidad tiene virtud y tiene vicio. Entonces no hay nada puro. La única pureza se la atribuimos a Dios. ¿Verdad? Todo lo humano está proclive al estancamiento o a la falla. ¿Por qué se toman medidas? Y nosotros vemos, por ejemplo, este medio, cómo asciende y cómo se toman medidas para mejorarlo, porque hay competencia. Entonces, ¿cómo tú garantizas la sobrevivencia y el avance? Cubriendo los vicios y los daños. Anteriormente, o sea, un problema es que un médico trabajaba en 2 lugares, iba media hora o no iba, o trabajaba 1 hora y se iba para su consulta privada. Entonces se va tomando medidas en la manera que el Estado cumpla con ellos, le aumente sus ingresos. Entonces, en esa medida tienen las obligaciones de darle mejor servicio a la gente, de estar el tiempo necesario para cubrir eso, de prepararse mejor para atender su paciente, y tiene que haber órganos que revisen eso y que den las facilidades para que eso progrese. Evidentemente que hemos avanzado en la seguridad social. Tenemos más gente con un carnet de seguro, ¿verdad? Usted mismo decía que tenemos un 80% de personas afiliadas, pero si hacemos una revisión, todo lo que se ha dicho en esta mesa, prácticamente estamos discutiendo los mismos problemas que se discutieron cuando se iba a implementar la ley 8701. El golpe de bolsillo que se quiso evitar en aquella ocasión, los intereses lo impusieron. Pero ahora tenemos sectores con quizás con mayor fortaleza que se habla del mismo sistema, con un problema más agravado, porque anteriormente creo que eran solamente las dueños de clínicas que se oponían a la atención primaria. Ahora se le han añadido los médicos y hay otros sectores. ¿De qué manera el Estado puede garantizar que ahora, con unos sectores más fuertes que antes, y quizás con los problemas más agravados, se pueda garantizar que el sistema realmente funcione? Usted hablaba de que hay que quizás cobrar más para que la gente pueda garantizar un mejor retiro, ¿verdad? Dice que quizás haya que pagar más para que la gente, para que se pueda manejar mejor el sistema en materia de atención a la seguridad, y evidentemente que han puesto como requisito fundamental la atención primaria. Sabemos que desde la parte del Estado se ha ido trabajando por la atención primaria, pero el sector privado está renuente a que se implemente la atención primaria, que yo entiendo que es lo que le va a dar ese alivio a la persona cuando va a buscar. La resistencia, doctor, la resistencia a los cambios es también algo congénito de la gente. Toda acción es una ley física que se aplica a todo, tiene una acción de reacción contraria proporcionalmente. Entonces, ¿cuál es la manera hay que aplicarlo de manera, se ha querido evitar que sea por medio de conflicto, por la fuerza, porque el factor conciencia sobrepasa entonces, la imposición. Pero en determinado momento el gobierno como garante tendrá no tenía la preparación de vida para que eso funcionara. Y ha ido tomando las medidas para que esto responda. Entonces, el que no aplique ese modelo se va aislando porque, por ejemplo, SENASA hoy en día no es nuestro interés
ni es nuestro deber contraponer a SENASA a las aseguradoras privadas, pero en la medida en que va cumpliendo eso, ¿qué la gente busca? Donde el que te atienda mejor. Usted va donde lo atienden mejor, donde les resuelven su problema. ¿Quién más lee un medio de comunicación? El que tenga informaciones más veraces, más objetivas, más ágiles y más efectivas. Bueno, pues eso pasa. En la medida en que esto se vaya aplicando y que se vaya demostrando, porque antes no había confianza de que esto arrancara. Sin embargo, no hay un país en el mundo donde se haya establecido la seguridad social que haya vuelto para atrás. Usted no va a ver los planes de servicio de salud volverse a imponer. Usted no va a encontrar que ya superado el fin del Instituto Dominicano de Seguro Social, avance de nuevo. Entonces, nosotros podemos señalar que la confianza de que en este aniversario, que numeralmente es el 18 aniversario de la proclamación, de la promulgación de la ley, pero que viene siendo el 10º en materia funcional realmente, nosotros apostamos que los días que nos esperan, los años, que en la vida de un pueblo 10 años, 18, 20 años es poca cosa, nosotros iremos. Fíjate la protección de los niños. Hoy en día, entre niños y niñas, no hay diferencia. Tú estás viendo ahí que cubre un 41.4% de niños y un 41%. La gobernanza del sistema está garantizado y se puede imponer cosas que deberán cumplirse, pero estamos en un régimen democrático, no puede ser por la fuerza. Este es un país donde prevalecen unas relaciones de producción de tipo capitalista, entonces hay que tratar de evitar que se violen principios. Vemos el accionar del Consejo efectivo, las resoluciones, las sesiones que realiza, las reuniones que realiza por comisiones, los temas que logra. Ha logrado una integración, una cobertura que ya lo hablamos, suficiencia de calidad de prestaciones, solidaridad social, equidad de género, no hay diferencia entre hombres y mujeres, eficiencia administrativa, sostenibilidad financiera y los retos, los que hay que enfrentarlos. Los retos no son para enunciarse, hay que aplicarlos y cuando se aplican, entonces sucede como pasa en cualquier área de la vida, en los deportes. ¿Qué le pasa a un equipo que no gane? Que la gente deja de ir y entonces no tiene respaldo financiero para su sustento y por lo tanto, en la medida en que se vayan solucionando estos retos, que se transforme la ley, que se adecúe a la naturaleza del país, en ese sentido la seguridad social seguirá verdaderamente funcionando de manera adecuada, con una salud integral y con una equidad justa, necesaria y al mismo tiempo también superando todas las dificultades que se nos van presentando, porque tú agregas un problema de salud hoy en día y mañana surge otro. Hay enfermedades que comenzaron siendo cubiertas. Antes era imposible pensar que el cáncer fuera integrado a la seguridad social y ya el cáncer hoy en día es tratado con medicamentos. Y cuando no hay medicamentos que estén en el conjunto de enfermedades o de suministro, Salud Pública lo ofrece gratuitamente para centenares. Ya hay hospitales públicos para oncología, ya cada vez se cubren. Bueno, ya incursionamos en los trasplantes. En el año 2018 inició un proceso que incluyó 43 productos especiales y procedimientos especiales para enfermedades renales y problemas cardiovasculares.
y eso son pasos de avance. Se necesitarán más, vendrán nuevos procesos. Aquí está el control del VIH-Sida, está controlado por mecanismos que no son propiamente de la seguridad social, pero hay un sustento de la seguridad social. Económicamente hay que evitar que la gente se retire y ya comenzaron a tomarse medidas para cuando se dé la salida masiva de gente que ya han cumplido los 60 años y han dado su cuota, no se retiren con esas cantidades y no nos pase, y por eso yo hablaba de prever como una iniciativa que debe regir a todo el que dirige cualquier proceso, no suceda lo que ha pasado en Chile, que en Chile todo era palauso, la gente, ya resolvimos, pero ahora mismo la gente está en la calle. Entonces nosotros tenemos el tiempo y la posibilidad de adelantarnos y tomar las medidas. Y nosotros confiamos y categóricamente ante la fe de Dios y en un programa de esta naturaleza que en este aniversario nos ha dado con sus críticas, con sus sugerencias, con sus señalamientos, con sus recomendaciones, nos ha dado facilidad para que nosotros mejoremos. Bueno, pues eso es lo que procuramos. En este aniversario nosotros auguramos que la seguridad social continuará ese ritmo de ascenso. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la inversión gubernamental, tenemos la integración del sector empresarial y tenemos la conciencia y los aportes de los trabajadores, que en definitiva son el sector mayoritario y el sector hacia cuál va dirigido este sistema que representa una, no quiero usar la palabra revolución, que ha sido una modificación del manejo en términos de salud, de riesgos laborales, de pensiones, de trato y manejo a los discapacitados, a los envejecientes o adultos mayores y a la niñez en la República Dominicana. Finalmente, Edward, ¿cuál sería la fórmula, la salida en medio de todo esto? Volviendo a la pregunta que hacía inicialmente. Estamos discutiendo los mismos problemas, ya ustedes han identificado, han hecho una propuesta. ¿Cuál sería la fórmula ideal, la salida, de acuerdo a su experiencia, que es nativo de la seguridad social? Mira, como decía el gerente, hay un principio básico universal en seguridad social, y es el principio de que la seguridad social es dinámica. Cuando hablamos de que la seguridad social es dinámica, que la seguridad debe adecuarse a la propia evolución de la vida. Yo recuerdo, siendo muy joven, en 2000, 2004, 2005, fui a España a presentar mi tesis en materia de seguridad social, y dentro de las cosas que hicimos fue que fuimos al IMSS, que es el Instituto Español de la Seguridad Social. Y dentro de la ingenuidad de alguien que quería aprender del tema, en una reunión con el mayor nivel de funcionario de esa institución, andaba en ese momento a la sazón con doña Nércida, yo le digo al director que estaba en esa reunión, ¿usted podría conseguirme, por favor, la ley de seguridad social española? Y él me dijo, ¿cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres? Yo no entendía. Dije, ¿a qué se refiere, señor? Le digo. Me dice, nosotros modificamos la ley todos los meses. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar hoy. La ley de seguridad social tiene 18 años. Y es la primera vez desde que comenzó todo esto en el que hay una intención clara de que el modelo hay que ajustarlo a la realidad dominicana. Como decía en la introducción, nosotros calcamos modelos. Hicimos un Frankenstein prácticamente. Cogimos un pedacito de Chile, un pedacito de Colombia, un pedacito de México, e hicimos lo que teníamos como seguridad social. Dentro de unos consensos enormes e intereses enormes, ¿okay? Sin información, sin experiencia. Evidentemente de que la población dominicana en materia de seguridad social, 2001, 2002, 2003, y te lo digo con mucha propiedad porque estamos de ese momento, el nivel de conocimiento que tiene la prensa de seguridad social ahora no se compara en nada con ese momento. Y eso se amplía a toda la sociedad. Lo que quiero decir es que en República Dominicana la cultura de seguridad social se ha ido construyendo. Y en el 2007, cuando nadie creía en el seguro familiar de salud, te lo digo en conferencias en Puerto Plata, por ejemplo, en ese momento cuando estábamos la gente pensaba
Y parte del discurso era, bueno, ese seguro familiar de salud es el seguro público, a partir de ahora tú vas ahí a un hospital público. Y fue el mensaje que sectores hoy en día que defienden la seguridad social, que son parte del modelo, vendieron a la población. Hoy en día la propia práctica, la praxis de la seguridad social ha demostrado de que tener un carnet de seguridad social significa mucho. Quizás para nosotros, clase media, la diferencia quizás no es tanta, pero para el trabajador, y estamos hablando de que en seguridad social, por ejemplo, más del 70% de las personas registradas en seguridad social cobran menos de 2 salarios mínimos en este país. O sea, la garantía que le da el trabajador que a medianoche se le enfermó su hijo y que él puede, con el carnet que tiene, sin tener un peso en el bolsillo, salir para la clínica de al lado y saber que lo van a atender en la emergencia sin tener que pagar nada, significa un valor agregado sumamente importante en la seguridad social. En definitiva, el modelo es un activo de la República Dominicana. Y más que ver vicios, como decía el compañero, más que ver otros intereses más fuertes, yo veo una oportunidad en el sentido de que las discusiones ahora se hacen sobre la base de información, se hace sobre la base de estudios, se hace sobre la base de prácticas, ¿okay? De prácticas fuertes. Y eso al final del día lo que va a provocar es que tengamos un mejor sistema de seguridad social, ¿okay? La atención primaria en el sector privado es un tema sumamente complicado. ¿Por qué es sumamente complicado? Tú vas a una clínica privada y tú no vas a una clínica privada, tú vas a un mall de servicio, en donde el médico que está en la clínica X tiene un consultorio en esa clínica X. Es un mall, es como si tú fueras un mall. Entonces, al final del día, ese tipo tiene una inversión y una cosa que ve amenazado con el tema de la atención primaria. Él tiene un negocio y tienen cómo nuclear esos negocios, ¿okay? Entonces, ve una amenaza. Pero al final del día, los hacedores de política pública lo que ven es el bienestar de la población. El bienestar de la población. ¿Y qué ha pasado? Quizás en el 2001, en el 2007, la diferencia que pagaba un usuario que iba a un médico quizás era 500 pesos, 300 pesos. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Tú vas a cualquier médico y ningún médico te cobra 500 pesos de diferencia. Ningún médico te cobra 500 pesos. Lo que han hecho los médicos es que siguen cobrando la seguridad social y han transferido al paciente otros costos adicionales que son propios de esa. Y eso es propio de la dinámica. Y como decía el gerente, el consejo no tiene nada que ver con el tema de la dinámica de negociación entre una ARS y un prestador de servicio de salud. Pero ese médico sabe, o ese especialista que hace eso sabe, que si se cambia toda esta estructura de cambiar a una atención primaria, evidentemente de que hay un flujo grande de gente que ya no va a tener que ir de primera entrada. No es que no va a dejar de ir, pero no va a ser la primera opción. No es la primera opción. Es como yo a veces digo, es un superingeniero poniendo blog. La atención primaria va a cambiar eso. Cuando la persona vaya a un super especialista, va a ir a buscar el servicio que él va a dar como especialista. No va a ir a buscar un servicio que se lo puede dar un médico con menos categoría. Vamos a decirlo así, con el nivel de información. Entonces, yo creo que vuelvo y repito, que estamos en una coyuntura extraordinaria. Ya se muestra toda una intención de parte del Estado de que es el momento de que nos sentemos todos con información, ¿okay? De igual a igual, a revisar un modelo que es de todo, porque la seguridad social es de todo y hay que preservarla sobre todas las cosas. O sea, es normal, esos son procesos normales, a medida de que la población va adquiriendo más información sobre un tema y en materia de seguridad social mucho más, a medida que las personas van disfrutando de las mieles del bienestar, como decimos en economía, las necesidades son ilimitadas. Tú quieres más y quieres más y quieres más. Y ese quiere más, cuando lleguemos a un punto donde tengamos la atención primaria, mañana habrán otros problemas que tendremos que enfrentar. Lo importante de todo esto es que hay un órgano, como el Consejo, que es un órgano que promueve la participación de todos, en donde las decisiones se toman de manera consensuada. Así que no hay que temerle a estas cosas. Yo creo que la coyuntura se está discutiendo, hay 2 proyectos sometidos para ir resolviendo temas puntuales como el tema de la evasión, la ilusión, el fortalecimiento de la tesorería de la seguridad social. Eso va a dar un oxígeno a los recursos que recibe la seguridad social y con ello podremos aumentar más cobertura. Si comparamos 2007 con 2018 en materia del Plan Básico de Salud, pues el salto es enorme. La credibilidad que tiene el Seguro Familiar de Salud comparado el 2007 con ahora es enorme. Y eso no es porque se hable en la prensa, es porque en la propia práctica las personas se dan cuenta de que hay un valor agregado en la seguridad social. Y hay un valor agregado
en el plan básico. A medida que tengamos más recursos, podemos crear más cobertura dentro del plan de servicio de salud. Y eso va a ayudar a la cobertura de otras cosas dentro del modelo. Evidentemente de que hay temas mucho más pesados, como es el tema de pensiones, porque es un tema que mueve muchos intereses, sobre todo el futuro bienestar de una persona que se pasó la vida entera trabajando y que pretende pensionarse con un modelo que le prometió una pensión. Entonces, los hacedores de política pública, en este caso nosotros, y los que hacen leyes, pues debemos sentarnos ahora para evitar esos problemas que dice el gerente, que en 10 o 15 años puedan venir cuando la masa de población que cree que se va a pensionar con un modelo que le va a dar una pensión se dé cuenta que las pensiones no son tan significativas como él creía que era. Y ese es el momento adecuado para que podamos hacer esos ajustes. Bueno, agradecemos la participación del licenciado Rafael Pérez Modesto en este diálogo libre, del señor Edward del Villar y de la periodista Mati Vázquez, directora de comunicaciones del Consejo de la Seguridad Social. A ustedes, muchísimas gracias por su atención y la cordial invitación para otro diálogo libre. Buenos días.